Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios, siempre disfrutando del texto bíblico y lo que Dios tiene preparado día tras día para nuestra vida. Es un privilegio el poder estar el día de hoy, viernes 10 de abril del 2026. Somos más que vencedores. La victoria absoluta del creyente en Cristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 37, dice la palabra: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vivimos en un mundo obsesionado por la victoria. La sociedad celebra a los que ganan, a los que dominan, a los que triunfan. Pero la pregunta espiritual es esta: ¿qué significa realmente vencer? Porque el mundo define la victoria como un éxito externo, pero la Biblia define la victoria como triunfo eterno. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es uno de los capítulos más gloriosos de la Escritura. Es el clímax de la doctrina de la salvación. Aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no solo habla de salvación, habla de seguridad, de perseverancia y de victoria definitiva. Y en medio de tribulación, angustia, persecución y muerte, declara algo sorprendente en el texto: somos más que vencedores. La carta a los Romanos fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo por el apóstol Pablo bajo inspiración divina, como ya lo hemos repetido infinidad de ocasiones. La iglesia en Roma vivía bajo presión, persecución constante, persecución consciente, oposición cultural, tensión política bajo el imperio romano. El creyente no vivía en comodidad, vivía en conflicto constante. Y en ese contexto, la victoria del creyente no depende de las circunstancias, sino de Cristo. La expresión clave es más que vencedores. En el griego, hipernicomen. Hiper, más allá, superior. Nikao, vencer, conquistar. Entonces diríamos un significado como este: conquistamos de manera abrumadora con victoria completa y absoluta. No es una victoria ajustada o con las justas o con las completas, con la vulgaridad del léxico. Es una victoria aplastante en Cristo. El creyente no solo vence, solo triunfa completamente en Cristo, porque su victoria descansa en el amor soberano de Dios. Puntualicemos un poquito este texto. En primer lugar, la realidad de la lucha del creyente en todas estas cosas. Dios, a través del apóstol Pablo, nos muestra que no hay que negar el sufrimiento. Leemos en el contexto del versículo 35 como cosas como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. El cristianismo no promete ausencia de problemas, promete la victoria en medio de ellos. El sufrimiento no es señal de derrota espiritual, sino parte del proceso de santificación. La seguridad del creyente no se mide por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Cristo. En segundo lugar, la naturaleza de la victoria del creyente. Dice, somos más que vencedores. No dice seremos, dice somos.
es una realidad presente. Cada día estamos en victoria. ¿Qué significa más que vencedores? No solo sobrevivir, sino triunfar. No solo resistir, sino avanzar. No solo soportar, sino ser transformado. El creyente no solo es salvado del naufragio, sino llevado triunfante al puerto con gloria. La victoria del creyente no es parcial, es total. No es que ahora vencí en esto, somos más que vencedores en todo. En tercer lugar, la fuente de la victoria, por medio de aquel que nos amó. La victoria no está en nosotros, está en Cristo. No dice que tenemos la victoria por nuestra fe, por nuestra fuerza, por nuestra disciplina. Dice, por medio de Él. La seguridad del creyente descansa en el amor eterno de Dios, no en la fidelidad humana. La perseverancia del creyente es el resultado del amor perseverante de Dios. En cuarto lugar, el fundamento de la victoria es el amor de Cristo, que nos amó. Tiempo pasado, amor demostrado en la cruz, hoy hace 2000 años. Resultado presente, victoria continua. El amor de Dios no es una emoción pasajera, sino un compromiso eterno que garantiza nuestra victoria. La cruz asegura nuestra victoria eterna. Se dice que un general romano, después de una gran victoria, regresaba a Roma en lo que se llamaba un triunfo. El general desfilaba, pero detrás de él venían los soldados que habían participado de esa batalla. Ellos también eran llamados vencedores, aunque no eran la fuente de la victoria. Así somos nosotros. Cristo ganó la batalla. Nosotros participamos en su victoria. El pecado no nos va a vencer. Cristo venció el pecado en esa cruz. Cristo ya pagó por el pecado para que nosotros seamos libres de pecado. Busquemos con todo nuestro corazón, anhelemos la santidad. No interpretemos nuestra vida por las circunstancias. Interpretémosla por nuestra posición en Cristo, nacidos de nuevo. No luchemos por la victoria, luchemos desde la victoria. Cristo ya tuvo la victoria. No estamos solos en la batalla. Cristo pelea por nosotros. ¿Nos sentimos derrotados, cansados, probados? Este texto nos dice, no somos perdedores espirituales, somos más que vencedores en Cristo. Romanos 8 no termina en incertidumbre, termina en triunfo. No determina o no acaba en una lucha, termina en victoria, porque el amor de Cristo garantiza nuestra perseverancia, nuestra seguridad, nuestra victoria eterna. El creyente no se define o no define su vida por sus batallas, sino por la victoria que Cristo ya ganó por él. Somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.